Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos y amigas, amén. En esta noche pues los saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Alabado sea el Señor. En esta noche, gloria al Señor, como yo dije, va a ser un estudio más o menos doctrinal. En esta noche el tema es velad, velad, gloria al Señor. Velad, gloria al Señor. Y para eso voy a ir a Mateo 24:42. Mateo 24:42. Y también ahí mismo en Mateo 25:13. Amén. Y voy a leer también Lucas 21:36. Gloria al Señor. No pienso ser muy extenso, pero estoy leyendo de una vez los versículos que hablan sobre lo que vamos a hablar en esta noche de una vez. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice en el nombre del Trino Dios. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Gloria al Señor. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Dios ha de venir. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios, o del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Traje estos tres textos que hablan sobre velad. Gloria al Señor. Tal vez algunos se preguntarán: ¿qué es velad? Gloria al Señor. ¿Qué es velad? Según no el diccionario bíblico, sino según la Biblia, gloria al Señor, la palabra velad significa cuidar. Cuidar. ¿Cuidar de qué, amada iglesia? Cuidar, gloria al Señor, de leer la palabra. Cuidar que la palabra que leamos, gloria al Señor, que se pueda hacer, que podamos practicarla, que podamos vivir. Otra palabra para velar es defender. Defender, gloria al Señor. Otra palabra es guardar. Otra palabra de velar es atalayar. Otra palabra es estar atento. Otra palabra es estar alerta. Gloria al Señor. ¿Qué les quiero yo decir en esta noche con esta palabra, amados iglesia? Esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que lo traiga en esta noche. Pues tenemos que estar atentos, amados hermanos, sabiendo, gloria al Señor, que la Biblia nos habla acerca de los tiempos. Entonces tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando, gloria al Señor. Tenemos que estar alerta, sabiendo, gloria al Señor, que la palabra del Señor cada día se va cumpliendo, cada día más y más. A lo largo de las Escrituras, amados hermanos, a lo largo de las Escrituras, encontramos en este libro de Mateo 2 veces y en el libro de San Lucas una vez. Encontramos 3 amonestaciones para nosotros en cuanto al regreso del Señor. Estas palabras las dijo Jesucristo cuando andaba aquí en la tierra. Dice que amonestaciones para que nosotros estemos atentos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos saber, gloria al Señor, cuando estas cosas se vayan acercando cada día más y más? Podemos saber por medio de la palabra y por medio de la revelación del Espíritu Santo del Señor. Porque yo le digo esta noche que esta palabra, el apóstol Pedro dijo que toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Todas estas cosas tiene la palabra del Señor. Entonces cuando nosotros leemos la palabra y el Espíritu Santo que está en usted está en mí, pues nos ayuda a ir revelando
la palabra del Señor conforme vamos leyendo. Gloria al Señor. En esta noche te traigo 3 palabras que voy a tocar en esta noche. La primera palabra es velar. Velar diligentemente. Tenemos que velar diligentemente. ¿Qué es diligentemente, amada iglesia? Estar atentos, estar a la expectativa, gloria al Señor, de lo que dice la palabra del Señor. Estar viendo los tiempos y estar a la expectativa conforme los tiempos. Nosotros leemos la palabra, pues Dios nos va revelando, nos va dando a entender, gloria al Señor, toda la palabra del Señor, y nos va ayudando, gloria al Señor, a estar atentos, gloria al Señor, a cuidar de guardar y hacer lo que dice la palabra del Señor. Debemos velar, amados hermanos. Velar es la primera palabra. El Señor dijo en repetidas ocasiones, gloria al Señor, los textos que leímos, que debemos velar, gloria al Señor, que debemos velar, porque su venida no sabemos el día ni la hora, dice la palabra del Señor. No sabemos el día de la hora, ni la hora de su regreso, gloria al Señor. Mas Jesús dio estas instrucciones específicas. ¿Por qué Jesús dio estas instrucciones específicas, amada iglesia? Velad pues, gloria al Señor. Comenzamos con el versículo, velad pues, gloria al Señor. Velad pues, gloria al Señor. En todo tiempo, dice la palabra del Señor, orando que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. En otras palabras, amada iglesia, debemos hacer más que orar, gloria al Señor. No es tiempo solo de orar, es tiempo también de que velemos, gloria al Señor. Es tiempo de que velemos, gloria al Señor, y estar firmes en la fe, con valentía y fortaleza. 1 Corintios capítulo 16, 13, la palabra de Dios dice, velad, dice también el apóstol Pablo, hablando esta palabra, gloria al Señor, en 1 Corintios 16, 13. Velad, dice el apóstol Pablo, y estad firmes en la fe. En otras palabras, amada iglesia, el apóstol Pablo aquí les instruye a la iglesia, velad y estad firmes en la fe. Cuando usted vela, gloria al Señor, y está firme en su fe, no importando lo que usted vea, o que venga a su vida, o lo que esté sucediendo. Si su fe está firme, amada iglesia, usted se va a mantener en estos caminos. Usted se va a mantener sirviéndole al Señor, porque la firmeza que hay en nuestras vidas no la puede cambiar absolutamente nadie. La firmeza que hay en nuestras vidas no lo puede cambiar el dolor. No lo puede cambiar la angustia, no lo puede cambiar la enfermedad. ¿Por qué? Porque la firmeza de la fe que hay en cada uno de nosotros, gloria al Señor, nos ayudará a mantenernos firmes en el Señor, como dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 3:16. Dice, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué es portaos varonilmente, amada iglesia? En otras palabras, portaos varonilmente, gloria al Señor, quiere decir, gloria al Señor, que nos comportemos, gloria al Señor, varonilmente, que nos portemos gozosos, que nos portemos, que estamos gozosos, que estamos fuertes, que estamos fundados en la roca que es Cristo, gloria al Señor. Dice que portados varonilmente y esforzados, dice la palabra. ¿Por qué dice portados varonilmente y esforzados, amada iglesia? Porque esa es la única forma como nosotros vamos a poder seguir adelante, por medio de la palabra del Señor. Es por medio de la palabra, amada iglesia, que nosotros podemos mantenernos firmes. Es por medio de la palabra, gloria al Señor, que su fe va a ir aumentando cada día, gloria al Señor. Y en su vida, conforme usted va a ir leyendo la palabra, gloria al Señor, conforme vamos leyendo la palabra, nos vamos a portar varonilmente y nos vamos esforzados, dice, nos vamos a esforzar, amados hermanos, gloria al Señor, a sacar un tiempo todos los días para la palabra del Señor, a sacar un tiempo para la oración y a sacar un tiempo, gloria al Señor, para que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas, amados hermanos, gloria al Señor. Yo en estos días, gloria al Señor, en esta pandemia, gloria al Señor, me aprendí un texto varios textos he aprendido. Me aprendí uno que
a diario lo cito, le digo al Señor que se haga realidad en mi vida. En uno de los salmos el Señor dice, te haré entender, dice, y te enseñaré el camino por donde debes andar, y yo fijaré mis ojos en ti. Yo le digo al Señor todos los días, gloria a Dios, en ese texto, Señor, que esta palabra, gloria al Señor, hazme entender a mi vida. Yo la he agarrado para mí, gloria al Señor. Hazme entender, Señor, cuál es tu voluntad. Hazme entender para yo poder, y así poder yo andar en tus caminos, gloria al Señor. Porque verdaderamente, amada iglesia, no es fácil, gloria al Señor, vivir una vida en santidad y humillación delante de Dios. No es fácil, gloria al Señor, en medio de tanta situación, en medio de tanta dificultad. No es fácil que su fe esté firme todo el tiempo. Pero la palabra del Señor nos dice, estad firmes en la fe y portaos varonilmente, gloria al Señor, y esforzados. ¿Quién es una persona que se comporta varonilmente? Una persona que se siente joven, una persona que se siente vigorosa, una persona que se siente fuerte, no digo físicamente, espiritualmente. Y si usted se porta varonilmente y se esfuerza espiritualmente, yo le garantizo que en su vida, gloria al Señor, se va a sentir, gloria al Señor, con fuerza, con deseo de servirle al Señor, porque usted está tratando, a pesar de sus defectos y sus debilidades, usted está tratando de vivir la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Por eso es muy importante, amada iglesia, que nosotros, gloria al Señor, veamos esta palabra, gloria al Señor, alabado sea el Señor. Así que, amados hermanos, gloria al Señor, la palabra del Señor dice, gloria al Señor, que debemos velar sobriamente, gloria al Señor, armándonos de fe y amor y salvación, alabado sea el Señor. La palabra del Señor, amados hermanos, mientras velamos, debemos mantenernos especialmente alertas a falsos profetas, amados hermanos. En estos últimos tiempos, gloria al Señor, se han levantado muchos falsos profetas, se han levantado muchos falsos maestros, gloria al Señor. Pero Dios sabe, gloria al Señor, y nos dice que en su palabra, gloria al Señor, que nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos que aquello que aprendimos, aleluya, que nos enseñaron la palabra hace 30 años, que esa misma palabra es el día de hoy, amada iglesia. Los tiempos han cambiado, pero la palabra nunca va a cambiar. La palabra sigue siendo la misma. La gente ha cambiado en los últimos tiempos, pero la palabra de Dios no, amada iglesia. Por eso el Señor Jesús en su palabra dice, gloria al Señor, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará, gloria al Señor. Así que, amada iglesia, nosotros tenemos que saber, gloria al Señor, que nosotros tenemos que estar firmes en la fe para servirle al Señor. Mira, amada iglesia, lo que dice en Efesios 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, gloria al Señor. Vendrá como ladrón en la noche, amada iglesia. ¿Qué nos está dando a entender ahí el Señor? Gloria a Dios. Cuando un ladrón viene a robar a su casa, nadie lo sabe, gloria al Señor. Esto mismo sucede en el regreso de Cristo. Nadie sabe cuándo vendrá a recogernos para estar con Él, gloria al Señor. Pero sí nosotros con anticipación, anhelante, deseamos el regreso del Señor. Mantenernos viviendo, amados hermanos, en esperanza, gloria al Señor, y productividad. Usted mientras espera al Señor, gloria al Señor, usted tiene que seguir trabajando, tiene que seguir activo en las cosas del Señor, gloria a Dios. No nos podemos sentar a esperarlo al Señor solo leyendo la palabra y diciendo que se haga la voluntad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser productivos, tenemos que mantenernos, amada iglesia, en producción en las cosas del Señor. Tenemos que hablarle al Señor, tenemos que ser ejemplo en la gente, gloria al Señor, porque sabemos, amada iglesia, que Dios desea todas estas cosas para su iglesia, gloria al Señor. La palabra del Señor ahí en 5:4 dice la palabra, vosotros hermanos, dice, oiga lo que le dice Dios a la iglesia, el apóstol Pablo aquí dice, vosotros hermanos, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Iglesia, la venida del Señor no te tiene que sorprender como ladrón sorprende a la gente cuando va a robar. La venida del Señor, vosotros hermanos no estáis en tinieblas.
Usted no está en tiniebla, amada iglesia, para que aquel día lo sorprenda como ladrón. La palabra del Señor dice, gloria al Señor, en Juan 8:12 dice, el Señor Jesucristo es luz. Es la luz del mundo, gloria al Señor. Tan pronto recibimos nosotros al Señor, amada iglesia, nosotros recibimos, gloria al Señor, la iluminación del Señor por medio de su palabra y el Espíritu Santo que fue puesto en nuestras vidas. En lo que a su segunda venida se refiere. Algunos probablemente van a estar desprevenidos, gloria al Señor. Probablemente alguien que está viendo este mensaje o lo va a ver después, probablemente está desprevenido, gloria al Señor, para la venida del Señor. Pero nosotros no debemos estar desprevenidos, gloria al Señor. Nosotros debemos estar alertas, gloria al Señor, y portados varonilmente y esforzándonos, gloria al Señor, a vivir cada día una vida para el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, gloria al Señor, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor. No es que usted todos los días se va a presentar en ayuno delante del Señor. Es que todos los días usted va a decir, gloria al Señor, Señor, aquí está mi vida. En este día, Señor, ayúdame a vivir para ti. Señor, en este día, ayúdame a vivir una vida en santidad. Señor, en este día, ayúdame, Señor. Si por mi propia fuerza, por mi propia voluntad, yo no puedo tener victoria en este día. Pero en tu nombre yo te pido y te suplico, Señor, que tú me des la victoria. Yo presento, cuando dice presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor, es que usted se va a presentar su cuerpo sabiendo que su cuerpo es del Señor, sabiendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo del Señor. Así que, amada iglesia, gloria al Señor, tenemos que estar seguros, gloria al Señor, que de estas cosas deberían estar resueltos a vivir. Amada iglesia, nosotros como iglesia debemos estar resueltos a vivir y a caminar una vida como hijos del Señor. Debemos estar dispuestos cada día mientras aguardamos su regreso. Amada iglesia, para que el Señor no nos sorprenda, gloria al Señor. Nosotros desde ahora tenemos que estar ya preparados por si Cristo viene o la muerte nos sorprende. Por eso, amada iglesia, en esta noche yo te digo, gloria al Señor, usted no está en tinieblas, usted está en luz porque te ha aceptado a Jesús. Y trate, gloria al Señor, como dice la palabra del Señor, que Jesús es luz. Y usted como hija y hijo de Dios, también nosotros tenemos que ser luz en medio de ese mundo que se pierde sin Dios y sin consuelo. Podemos ver, amados hermanos, gloria al Señor, ahí mismo en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6 dice, la palabra del Señor dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Otra vez, no durmamos, amados hermanos, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, amada iglesia. Gloria al Señor. Usted medite en esta palabra en esta noche. Yo no sé cómo usted está viviendo, si está desprevenido o está activo. Gloria al Señor, se está esforzando, está viviendo varonilmente en la fe en el Señor y está esperando al Señor. Yo no sé, amada iglesia, gloria al Señor, pero sabemos, gloria al Señor, que Jesús dijo que veláramos por Él y le sirviéramos, gloria al Señor, fielmente hasta su regreso, amada iglesia. Nosotros tenemos que, gloria al Señor, velar y sirviéndole al Señor fielmente hasta su regreso, gloria al Señor. No sabemos, gloria al Señor, cuándo el Señor va a regresar, gloria al Señor. Por eso Pablo amonesta a los creyentes a hacer lo mismo, aunque la iglesia será arrebatada cuando Cristo venga en las nubes a levantar su iglesia. Amada iglesia, la tribulación de los 7 años que van a pasar, 3 años y medio de tribulación, gloria al Señor. Eso en Apocalipsis, gloria al Señor, nunca habla, gloria al Señor, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Al contrario, gloria al Señor, Dios habla que su iglesia, gloria al Señor, va a estar con Él adorando al Señor, mientras aquí en la tierra se estén descargando todas aquellas cosas, gloria al Señor, que vengan para toda aquella persona que no ha creído en Jesucristo, para que toda aquella persona, gloria al Señor, que no quiere, gloria al Señor, agarrar la palabra de Dios y decirle al Señor y por medio del Santo Espíritu que lo ayude a poder vivir esa palabra. Amada iglesia, gloria al Señor. Debemos, gloria al Señor, debemos nosotros de actuar, amada iglesia. Jesús le habló a Juan, gloria al Señor,
en una visión, gloria al Señor, aquí en Apocalipsis 12:12, gloria al Señor. En Apocalipsis 12:12, Dios le dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, gloria al Señor, sea su obra. Amada iglesia, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, le dijo Jesús a Juan, gloria al Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es tu obra, amada iglesia? ¿Cómo tú estás actuando aquí en la tierra ahora, gloria al Señor? ¿Te estás santificando cada día más para el Señor? ¿Está buscando más la presencia del Señor? ¿Está pidiéndole a Dios que quite todas aquellas cosas que hay en su vida que no le dejan tener una comunión correcta con el Señor? Le está pidiendo al Señor. Nosotros debíamos de pedirle al Señor, gloria al Señor. Yo le digo al Señor también todos los días, yo le digo al Señor: Señor, quita lo que tengas que quitar de mi vida y añade lo que tengas que añadir. Eso usted también debe decirle al Señor todos los días, gloria al Señor. Yo con esto no estoy diciendo que somos perfectos, pero algo sí sé yo que dice la Biblia, que nosotros vamos camino a la perfección, gloria al Señor. Por eso tenemos que depender del Señor. En este día, en esta noche, yo estoy enseñando esta palabra, porque la misericordia de Dios, dice la Biblia, que son más grandes que los cielos y la tierra. Y en este día Dios me guardó. Espero que Dios la haya guardado a usted, iglesia, también, sin mancha y sin arruga. Mucha gente dice: eso es imposible. Pero yo te digo, gloria al Señor, que si eso está escrito en la palabra, es porque usted y yo podemos vivir un día a la vez, sin mancha y sin arruga, delante de la presencia del Señor. Poder vivir un día, gloria al Señor, todos los días, gloria al Señor, que nuestro vestido no se manche, que nuestras vidas estén presentes para toda buena obra de parte del Señor. Si usted le pide todas estas cosas al Señor, Dios lo hará en usted, gloria al Señor. Probablemente su esposo o viceversa su esposa, probablemente la gente en la calle no lo va a ver perfecta, no lo va a ver perfecto, pero gracias al Señor que Dios nos mira perfecto por la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Iglesia, perfeccionémonos, gloria al Señor, para la obra que el Señor nos ha llamado. Recuerde que cuando Dios escogió al pueblo de Israel, Dios no lo escogió a él porque era la mejor nación o era el mejor pueblo en aquel tiempo. Dios lo escogió porque a Dios le plació en su amor y bondad y misericordia a escoger a Israel, gloria al Señor. Él mismo le dijo al pueblo de Israel: no es que vosotros sean mejores que las otras naciones. No, amada iglesia, es que la bondad y la misericordia de Dios le escogió a ellos. Ahora yo le digo a usted está aceptando, usted aceptó a Cristo y le está sirviendo. No porque usted lo merezca o yo lo merezca, es porque la misericordia y la bondad y el amor de Dios nos escogió a nosotros para que nosotros le sirvamos. Como Dios escogió al pueblo de Israel para que fueran luz, para que fueran sus testigos en medio de aquellos pueblos que él iba caminando. Así nosotros como iglesia del siglo XX tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Tenemos que, gloria al Señor, dar ejemplo que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Probablemente, amada iglesia, siempre va a haber gente, gloria al Señor, que va a haber defectos y debilidades, muchas cosas en nosotros, la gente que no le sirve a Dios. Pero que no nos importe eso, porque nosotros estamos dependiendo de Dios y a diario le pedimos a Dios que nos ayude a poder seguir adelante, gloria al Señor. Punto número 2, amada iglesia, gloria al Señor. Punto número 2, amada iglesia, debemos de trabajar, gloria al Señor. Mientras velamos debemos de trabajar. ¿Por qué Jesús, después de salvarnos, nos deja aquí en la tierra? ¿Por qué Jesús, después de salvarnos, no nos llevó para el cielo de una vez? Nos dejó aquí en la tierra, amada iglesia, porque hay un trabajo que hacer. Dios no puede mandar a sus ángeles a hacer el trabajo, porque los ángeles nunca han pecado. Los ángeles nunca han experimentado lo que es la salvación. Pero nosotros hemos experimentado lo que es la salvación, amada iglesia. Por eso que Dios nos salvó y nos ha dejado aquí en la tierra. Porque somos llevados de inmediato, porque no somos llevados de inmediato a la presencia del Señor. Apenas nacemos de nuevo, porque aún nos queda trabajo por hacer. Iglesia, a usted, gloria al Señor, mientras vamos perfeccionando nuestra vida en el Señor, nosotros tenemos que ir trabajando, gloria al Señor. Así como cuando Nehemías construía los muros de Jerusalén, gloria al Señor, las puertas
que estaban tiradas, gloria al Señor, destruidas. Con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada. Simbólicamente nosotros, mientras vamos adelante en este camino, lo mismo tenemos que hacer, gloria al Señor. Con las manos trabajamos, pero con nuestra boca declaramos que el Evangelio es el único que cambia, que el Evangelio es el único que salva, que el Evangelio es el único que trae paz, que el Evangelio es el único, gloria al Señor, que da vida, que tiene vida y vida en abundancia. Que el Evangelio únicamente, el vacío que hay en el corazón de toda persona, no lo puede llenar la ciencia médica. No hay remedio, pero hay un Cristo por medio del Santo Espíritu que llene ese vacío espiritual que hay en su vida. Amado amigo que me escuchen esta noche, yo no sé cómo usted está pasando, gloria al Señor, pero yo sé que si usted no tiene a Cristo, hay angustia, hay preocupación por todo lo que se está viendo y viviendo. Pero yo te digo en esta noche, si usted viene a Cristo, gloria al Señor, y permite que Dios entre a su corazón, el Señor le va a poner paz. Va a seguir viendo las cosas que ha estado viendo cuando no tenía el Señor, pero usted va a sentir la paz de Dios y el Espíritu Santo que hay en usted, si usted le acepta, el Espíritu Santo lo va a dirigir a toda justicia y a toda verdad. Gloria al Señor. Segundo punto, amados hermanos, gloria al Señor. Debemos de crecer, gloria al Señor. Hemos de crecer espiritualmente, gloria al Señor. Cada vez que nos profundizamos en el Señor, ninguno de nosotros vive a la altura de la potencial espiritual. Todos tenemos la posibilidad de crecer más y más, gloria al Señor, en aquellas áreas, gloria al Señor, donde descubrimos, usted, amada iglesia, usted ya sabe el área en la cual usted debe, gloria al Señor, pero descubrimos que no somos semejantes a Cristo y debemos de trabajar con el Espíritu para llegar a ser, gloria, conforme a la imagen del Señor, gloria al Señor. Por eso Romanos 12:1 dice que renovada nuestra mente, gloria al Señor, nuestras heridas internas, nuestras emociones deben ser sanadas. Debemos crecer en discernimiento espiritual por medio de la palabra, en la sabiduría de Dios, gloria al Señor. Nuestra fe debe ser fortalecida de día en día, gloria al Señor, y usada para nuestras oraciones, y mientras contribuyen con más eficacia al reino del Señor. Usted tiene el Espíritu Santo del Señor. Así que, amada iglesia, gloria al Señor. Sabemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Debemos de tener paciencia y esperar, gloria al Señor. No es fácil, gloria al Señor. Esperar no es fácil, amada iglesia. La impaciencia lleva a menudo a la frustración. Esperar también puede incrementar nuestro temor, gloria al Señor. Pero yo te digo en esta noche, gloria al Señor, que con amor y la bondad y la misericordia y la paciencia del Señor, usted y yo podemos seguir creciendo, gloria al Señor, espiritualmente, para estar preparados para cuando Cristo venga a buscar su iglesia o la muerte nos sorprenda. Por eso, amada iglesia, gloria al Señor, cuando Cristo venga, gloria al Señor, en cierta ocasión la Biblia dice, gloria al Señor, en Lucas 1:14 dice que cuando Cristo nació, gloria al Señor, los ángeles gritaron, gloria a Dios en la altura y paz en la tierra. Qué bueno es Dios, amados hermanos. Ahora ya no va a venir como un niño, gloria al Señor. Ahora va a venir, gloria al Señor, en las nubes a recoger su iglesia antes de venir la gran tribulación. Por eso, amada iglesia, en esta noche, gloria al Señor, yo te digo, gloria al Señor, por medio de esta palabra, gloria al Señor, que debemos, gloria al Señor, de preocuparnos cada día en servirle al Señor. Debemos, gloria al Señor, de decirle, Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme todos los días, Señor, y que mi fe vaya aumentando. Y yo le garantizo, amada iglesia, cómo aumentamos la fe en el Señor. Y nos da paciencia para esperarlo a Él, aunque se tarde 10 años más. ¿Cómo? Por medio de la palabra y el Espíritu Santo que nos da dando cada día revelación de su palabra. Y por medio de esa palabra nosotros seremos más que victoriosos. Gloria al Señor. Por eso la palabra de Dios dice, amada iglesia, gloria al Señor. La palabra de Dios dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias por su atención.